Ya, así que vamos comenzando con el día 2, página 142. Estamos hablando de lo que significan las crisis de fe. Vamos a decir en voz alta nuestro versículo clave que está en Hebreos 11:6. Si lo tienen por ahí, los que se sepan de memoria, mejor todavía. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. ¿Cierto? Bien, veníamos hablando de esto de las crisis de fe. ¿A qué nos referíamos con esto de las crisis de fe? ¿Alguien me lo puede resumir con palabras simples y cortitas? El momento decisivo, ¿cierto? Un momento crucial en nuestra vida que yo decía que todos hemos tenido que pasar en nuestra vida cristiana y los que no lo han pasado lo van a pasar y no va a ser una vez, van a ser muchas veces. Este momento de tomar decisiones, de decir ¿qué hago? ¿Voy para adelante, creo en Dios o me freno acá donde estoy? Estoy en una posición cómoda, ya estoy acostumbrado a esto, a lo otro, me sé más o menos el mecanismo de cómo funciona tal o cual cosa. Muchas veces nos pasa mucho eso, incluso en la iglesia, en nuestra forma de congregarnos, ¿no? A veces como que ya sabemos, se va a cantar 2 canciones, después viene la palabra, van a hacer una oración, va a venir el predicador, va a predicar, va a hacer pasar a todos adelante, algunos se van a tirar al piso, otros no, va a terminar la reunión, ¿cierto? Todos esos mecanismos los vamos aprendiendo, los vamos viviendo una y otra vez, y nos acostumbramos a eso, y de repente Dios dice, no, quiero hacer otra cosa contigo, y ahí es donde está el momento decisivo de decir, ¿qué hago? ¿Voy para adelante o no? El día 2, el título es, los encuentros de Dios exigen fe. En el versículo que estudiábamos, ahora vamos a ver este capítulo entero de Hebreos. Hebreos es un libro muy interesante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque no se sabe bien quién lo escribió. No tiene un autor conocido. Pero el libro de Hebreos tiene una particularidad de que le habla a los hebreos, precisamente, por eso se llama así, o sea, a los judíos, y le empieza a mostrar, por un lado, todos los símbolos que tenían los hebreos, y los empieza a comparar con Jesús. El templo, Jesús, ¿cierto? El sacerdocio y Jesús, todas las cosas que ellos tenían como sagradas, como súper importantes, y el autor de Hebreos les da esta sacudón de decirle, mira, todo esto que ustedes creen que traemos nosotros de años, de miles de años de tradiciones, de culto, ahora fíjate cómo Jesús viene a reemplazar eso. Así que imagínense la mente de los que estaban leyendo estas cartas, ¿no? Así que tiene un capítulo entero, Hebreos, que es el que vamos a estudiar hoy, el 11, que habla de la fe. Y es donde nos basamos nosotros con nuestro texto más importante, ¿no? El que estamos repitiendo, que es Hebreos 11:6. Pero ese texto dice, empieza, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. Esa palabra quiero rescatar, porque es necesario. Y acá el autor de este día 2 le puso a su título, el título del día, los encuentros de Dios exigen fe, o sea, es necesario la fe. Ahora pensemos en que esto de la fe ya no es una sugerencia. No es, mira, que si tienes un poquito de fe te va a ir bien en la vida. No, está diciendo, si quieres acercarte a Dios, tienes que tener fe. Ese es el primer paso. El más importante, no lo sé, tal vez en la vida cristiana vamos viviendo diferentes situaciones, pero el paso primero para acercarse a Dios es tener fe. Así que ya deja de ser una sugerencia, ahora sí viene a ser un condimento, fundamento específico de la fe, o sea, del caminar cristiano, la fe. ¿Sí? Hay un montón de cosas que uno puede hacer y puede vivir y puede llamarse uno cristiano haciéndolas. Pero hay algo que es intangible y que tiene que tener sí o sí, y es la fe. Cuando Dios habla,
Su respuesta requiere fe. Por toda la Escritura, cuando Dios se revela a sí mismo, sus propósitos o sus caminos, la respuesta requiere fe, ¿cierto? Vamos a Hebreos 11.1, que dice, ahí lo tenemos en el número 1 también, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién podría decirlo con sus propias palabras? Esto mismo. ¿Qué es la fe? Sin repetir esto mismo, ¿no? Creer en lo que no veo. Creer en lo que no veo. ¿Qué más? Estar segura de que lo que no veo está. Estar segura de lo que no veo, de que lo que no veo está. ¿Bien? ¿Qué más puede ser? ¿Alguien más tiene alguna idea parecida? Confianza plena en Dios y seguridad de lo que Dios nos pide que no hagamos. Confianza plena en Dios. Ahora, según este texto que viene a ser como una descripción, ¿no? Como que alguien estuviera leyendo esta carta de Hebreos y ve que Hebreos empieza con la fe, y bueno, y alguien le preguntara, bueno, ¿qué es la fe? Y hace esta descripción, ¿cierto? Pareciera. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero la pregunta entonces que viene ahí, o que uno podría hacerse leyendo eso es, ¿pero qué es lo que espero? ¿Cierto? ¿Qué es lo que no veo? Ya que me estás diciendo que la fe es esperar algo que no veo, estar seguro de eso, como dijeron, la pregunta más bien es, bueno, entonces, ¿qué cosa estoy esperando? Es como que uno está esperando un milagro, aunque no vemos todavía, pero sabemos que si Dios nos promete que eso se va a hacer, se va a hacer. Ajá. La salvación. La salvación. Sé que Dios está obrando. Ajá. No sé si es lo que yo quiero, pero sí sé que Él está obrando. Yo creo que por ahí, La confianza. yo creo que por ahí está la clave, porque de hecho el versículo sigue diciendo que es necesario que tengamos fe, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, la fe, entonces, es tener la esperanza en algo que no veo. Bueno, ¿qué es lo que no veo? En que Dios existe, en que Dios está. Y sigue diciendo más adelante, en que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué podemos decir con eso? Que Dios no deja, ¿cómo dicen ustedes? En banda. ¿Cierto? Dios no deja en banda a nadie. Cuando alguien lo busca, en Chile dicen no lo deja pagando. ¿No? Y esa es una certeza, es una esperanza. Y ahí, ahora vamos a ver todo este capítulo 11 que es muy, muy lindo, y de hecho lo voy a leer en una versión que no es la Reina Valera, porque queda más claro todavía, en un ratito más, pero qué bueno que podamos pensar en que cuando la palabra nos exige fe, nos está exigiendo que nosotros tengamos la confianza de que Dios está obrando, como decía Rosa, ¿no? Más allá de lo milagroso que puede pasar. Porque sí, por supuesto, Dios puede hacer cualquier cosa, eso ya lo hemos dicho un montón de veces, y va a ser así. De hecho, nosotros hemos visto en nuestras vidas, en la vida de gente conocida, cercana, hemos visto milagros, cosas muy especiales que tú dices, esto no puede haber sido otra cosa que Dios haciéndolo, obrándolo. Pero Dios dice, está bien eso, que creas que puede pasar. Pero yo quiero que creas en mí, más allá de lo que yo puedo hacer, que creas en mí como persona, que yo estoy presente en todo lo que pasa, que yo estoy obrando, y que los que me buscan no pasan desapercibidos para mí. Por la fe andamos, dice 2 Corintios, en capítulo 5, verso 7, no por la vista. Entonces el autor pregunta acá, ¿qué es lo opuesto a la fe? Según esto que acabamos de decir. Andar por vista, ¿cierto? Eso es lo contrario a la fe. O sea, cuando yo tengo seguro algo que va a pasar, ya veo que todo viene encaminado y que lo más lógico es que pase, que no hay otra forma de que resulte diferente, eso no es tener fe, porque ya está todo encaminado para eso. Más bien la fe actúa sobre las cosas que no hay ningún sustento para creerlas, ¿sí? Entonces lo opuesto a la fe sería, según este versículo, andar por vista, es decir, por nuestros sentidos, por las cosas que son comparables, comprobables,
Hace unos días hablábamos con Mateo, que le están enseñando lógica en la escuela. Y la lógica es esa rama que entra dentro de la filosofía, la matemática, es todo lo que nosotros podemos vivir que puede ser comprobable, ¿cierto? Lo que se le llama también, o lo que se usa mucho en la lógica, es el método científico. El método científico es algo que se puede comprobar con la ciencia, por eso es científico, que uno lo hace y se repite y siempre da el mismo resultado. Entonces tú dices, esto es comprobable. Si yo mezclo tal cosa con esta otra, me da resultado esto, y siempre va a ser así. Entonces, eso es algo científico. El error que a veces comete mucha gente es que piensa que a Dios lo puede encerrar en eso. Entonces, como que si yo no puedo comprobar a Dios, Dios no existe, porque si Dios hace esto siempre, o sea, si pasa esto, Dios siempre tiene que hacer esto otro. Y ahí yo voy a creer en Dios. Y hay mucha gente que tiene esa visión. De hecho, hay algunos que dicen, si yo viera a Dios, si yo viera a Jesús en este momento, creería. Si yo viera que Dios sana a un enfermo, yo tendría fe en Dios. Pero eso mismo le pasó a la gente que vivió con el Señor. Y fueron 5.000 los que fueron alimentados por 2 panes, ¿no? O 5 panes y 2 peces. O al revés, no me acuerdo cómo es. Bueno, con panes y peces, poquitos. Pero eso mismo eran los que después lo estaban apedreando y burlándose y escupiendo cuando él estaba clavado en la cruz. Entonces nuestra soberbia humana, a veces queremos traer a Dios, a ver, demuéstrame qué eres capaz de hacer. A ver, muéstrame qué tan poderoso eres. Y el Señor dice, yo ya vine, ya lo hice todo eso que me estás pidiendo y aún así no confiaron en mí, no creyeron en mí. Entonces la fe actúa sobre eso. La B. El profeta que tuviera, esto está en Deuteronomio 18, versículo 20 y 22. El profeta que no tuviere la presunción de hablar la palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, esto está hablando Dios, ¿cierto? Dando sus direcciones para los profetas, el tal profeta morirá. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengan temor o no tengas temor de él. Entonces acá el autor hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuán importante es que su fe esté puesta en Dios, en lo que Él dice, y en lo que Él dice antes de lo que diga de nosotros, digamos nosotros mismos, o diga otra persona? ¿Cierto? Y esto también lo podemos traer hoy a nuestros círculos cristianos, nuestras iglesias. De repente se usa mucho esto de que a veces vienen predicadores de otros lugares, y yo nunca juzgo las intenciones porque eso lo conoce Dios. Pero sí, a veces vienen, ponen la mano sobre las personas, le dicen cosas. ¿Y eso puede ser de Dios? Sí, por supuesto que puede ser de Dios, pero puede que no. Y Dios mismo lo está aclarando acá. Ahora, ¿cuánto de nosotros movemos nuestra vida por lo que nos dice una persona a buscar de Dios su dirección? Esa es la pregunta que hace el autor. Entonces, está bien si uno vive ciertas situaciones y Dios te lo comprueba o te lo respalda con otra palabra de alguien, por supuesto, está bien. Pero cuando nosotros dejamos de buscar a Dios y nos parece más fácil y más rápido escuchar a otra persona ungida, y lo pongo así entre comillas porque no sabemos, eso es más fácil, pero es más peligroso también. Y hay mucha gente que lamentablemente ha cometido errores por seguir consejos, por seguir, podríamos decir, adivinaciones que les traen otras personas diciendo, tú vas a hacer tal cosa, tú vas a ir allá, tú vas a ir acá. Y Dios dice, hay profetas, o sea, acá lo está diciendo, ¿no? Y en los tiempos que había gente que se dedicaba exclusivamente a eso, ¿cierto? Los levitas, a trabajar en el templo todo el tiempo. Pero aún así existe siempre el riesgo de que el ser humano se equivoque. Pero
lo que nos invita acá el autor es precisamente que pensemos, ¿no? Cuán importante es que nuestra fe esté puesta en Dios, en lo que Él dice, y poner eso antes de lo que diga, incluso de lo que digamos nosotros, que eso también en psicología es algo que se trabaja mucho. ¿Qué es lo que digo yo de mí? Y está bueno hacerse esa pregunta, porque a veces nosotros mismos nos ponemos carteles, nos etiquetamos de ciertas maneras. Y a veces como nosotros nos pusimos esa etiqueta, actuamos de acuerdo a eso. Por ejemplo, el chistoso, ¿no? El chistoso de la familia, el chistoso del grupo. Y él mismo se autocree eso, entonces todo el tiempo como que tiene que estar haciendo chiste, tomando en broma, nada lo toma en serio, porque es el chistoso. Y a veces él quiere hablar en serio, pero por su etiqueta que él mismo se puso, no, tengo que decir algo que nada que ver, o tomarme con poca importancia, tal o cual cosa, ¿cierto? El enojón, lo mismo, el que se enoja por todo. A veces tiene ganas de sonreír y de abrazar, pero no, porque se dice a sí mismo, ¿no? Pero eso pasa con todo, con la mentalidad del pobre, la mentalidad del rico. No, yo soy muy pobre para eso. No, yo soy muy rico para eso. No, a mí siempre me engañan, a mí siempre me mienten, a mí siempre me estafan, ¿no? Ese tipo de cosas. Y son mentiras o etiquetas que nos vamos poniendo. Y el autor dice, ¿qué tan importante es para nosotros eso? Lo que nos decimos nosotros, lo que nos pueden decir otros, a lo que Dios dice. Las personas pueden equivocarse con buena o con mala intención, pero siempre la palabra de Dios y el concepto que Él tiene de nosotros es lo que a nosotros debería importarnos y es de acuerdo a lo que deberíamos vivir, ¿cierto? Y ahora cuando uno piensa, bueno, pero ¿cuál es el concepto que Dios tiene de mí? En primer lugar, que fui tan valioso que Él dio su Hijo para que muera por mí. Ya con eso, ya yo tendría bastante para agradecer, pero también para vivir más tranquilo, ¿no? Sabiendo que el Señor dio a su Hijo para que yo sea salvo. Entonces, yo puedo cometer errores y Él me va a dejar de la nada. No, su amor siempre va a estar presente para mí. Y siempre va a haber su mano de misericordia para rescatarme si es que yo lo busco, porque, como decía el texto, Él es galardonador de los que le buscan. Y eso nos da esperanza, ¿cierto? Y ahí está puesta nuestra fe también. De decir, Dios es esto. Y yo creo que es así. No lo veo, pero lo creo porque Dios dice que es así. ¿Cierto? Seguimos. La letra C. Jesús dijo, esto está en Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿cuál es el poder que tiene la fe? ¿Hasta dónde puede llegar la fe? De acuerdo a esto que acabamos de leer. ¿Qué cosas podría yo llegar a hacer? Lo que hizo Jesús y más. Y más, ¿cierto? Lo que hizo Jesús y más. Ese es mi estándar. Jesús y yo todavía más si tengo fe. Esa es la potencialidad que tiene la fe. Y eso no lo dijo cualquier persona, lo dijo Jesús. Así es que vemos que tiene un alcance importante este elemento, que lamentablemente no se puede tocar, ¿no? Lo podemos medir. ¿Cuánto mide la fe? Lo sabemos. Letra D. Mateo 17:20, el 21, dice, de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, en este versículo, está hablando del tamaño de la fe, como un grano de mostaza, ¿cierto? Pero ¿será así la fe o no? ¿Cómo hacemos? Hay momentos que yo he estado en algunas predicaciones
en algunos lugares donde incluso han llevado mostaza. Creo que acá en la iglesia también alguien lo hizo una vez, pero en otras partes también me ha tocado vivirlo como 2 o 3 veces. Y está bueno porque uno ve los granitos ahí que son chiquititos. Entonces dice, mi fe tendría que ser así. Y a ver dónde hay un cerro para ver si funciona esto. Pero ¿será eso lo que Dios quiere decir o no? ¿Qué les parece? ¿Quién tiene una idea? Yo pienso que al tener ese nivel de fe ya después va creciendo, ¿no? La fe a través de ese crecimiento con el que empezamos a creer, ¿no? Ajá. Después va creciendo la fe, se va fortaleciendo más, vamos a creer más, mucho más después. ¿Sí? Creyendo en un poquitito así, ya eso ya nos abre una puerta a creer más y más todavía. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién tiene alguna idea? Por ahí no habla tanto del tamaño, sino de que esa semillita después luego ser un árbol grande. Y por ahí quiere referirse a eso. Claro. ¿Qué más? ¿Ezequiel? Sí, sé que tiene ganas de decir algo. Dile. No, piensa. Mari. Por pensar, no es algo que no lo podés imaginar. Imagino algo no imposible porque dice algo que sea humanamente imposible. Entonces, también derriba esa estructura nuestra mentales, que pensamos, podemos racionalizar todo. Sí. Y también la fe habla de eso. Sí. Y claro, y también pensemos en esto lo hablábamos al principio de las clases el año pasado, que nosotros hablábamos que la Biblia, la palabra de Dios obviamente es un texto y usa argumentos literarios, como en este caso una comparación, ¿cierto? Pero también una hipérbole, es decir, una exageración. Porque Dios puede hacerlo, por supuesto que sí, lo veíamos la semana pasada, cuando le hace a los israelitas dar 7 vueltas, 13 en total, para derribar un muro. Eso humanamente no tiene mucho sentido, de pegarle un grito a una pared y que se caiga, ¿cierto? Pero Dios lo hizo así. Ahora uno dice, pero si tuviera esta fe, entonces le digo a este monte que se mueva, así que voy a buscar un monte a ver dónde hay para... Pero eso ¿para qué serviría? ¿No? Que a veces pasa eso también con el tema de la fe. Hay gente de buena voluntad que dice, no, todo va a estar bien, Dios te va a sanar. Hay un caso, no quiero decir nombres, pero se hizo muy famoso, digamos, en Latinoamérica por un cantante cristiano que estaba enfermo de cáncer. Entonces hicieron una reunión, muchos cantantes cristianos también, muy famosos de toda Latinoamérica, con él, que ya estaba bastante avanzado su cáncer, y empezaron a orar todos, ¿no? Y algunos decían, el Señor te va a sanar, y Dios me dijo que te vas a levantar, y no sé qué, muchas cosas. De hecho, la que más famosa se hizo fue una mujer que dijo, Señor, empezó a orar, Señor, no aceptamos un no por respuesta, ¿cierto? Eso fue muy famoso. Que después salió a decir, no, en realidad no quise decir eso, bueno, etc. Pero la buena intención, ¿no? De decir, me gustaría que te sanes, me gustaría verte bien recuperado. Obviamente eso no pasó y Dios se llevó a esta persona. Entonces pasa esto a veces de confundir la fe con los buenos deseos, con lo que yo quiero que pase y eso tratar de enmascararlo en mi fe en Dios. Y eso es delgadita la capa, pero pasa. Y hay que tener cuidado con eso. Muchas veces en ese caso es preferible decir, a mí me gustaría, yo le pido a Dios que tal cosa. Con fe, pero Donde está otra vez la palabra esa que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Claro. ¿Qué, Cristina? Porque no aceptamos la voluntad de Dios. No va a ser su voluntad. Ahora nosotros como decidimos con fe, yo de que se haga estaría, pero bueno. Exacto. Claro.
Por eso, Por mí que se haga. Pero bueno, si Dios no lo quiere así. claro. Y esto, bueno, pero Por la oración de Cristo. este caso, Esta copa, pero exactamente, esa es la oración de Jesús. Y este caso que fue muy conocido y lamentablemente pasó eso, y digo lamentablemente que mucha gente después se burlaba, ¿no?, en las redes sociales y demás porque este hombre se murió de cáncer, nunca se sanó. Entonces, hay un video por ahí dando vuelta que también lo hicieron, en la pandemia lo hicieron muy famoso, de una hermanita que oraba por las redes sociales. Entonces la gente le ponía comentarios y obviamente nos faltaban los chistosos que ponían cualquier tontería y ella todo pensaba que orando por eso, ¿no? Entonces empezaron a poner, no sé, por ejemplo, cosas que son más o menos desconocidas, no sé, dibujitos animados, por ejemplo. Le decía, hermana, ore por Goku, por Pokémon. Y la hermana, Señor, te pido por Pokémon, que tú lo bendigas. Eso fue en la pandemia. Y claro, hicieron memes con eso, todo el mundo se burlaba. Entonces, confundir todo este tipo de cosas, a veces en vez de traer gloria al nombre del Señor, a veces en vez de... Sabemos que Dios no necesita que nosotros lo defendamos, ¿no? Él es Dios, obviamente. Pero nosotros, en vez de ser de bendición y traer una palabra de paz, de aclaración, traemos más confusión con estas cosas cuando lo empezamos a mezclar nuestro interés, nuestros deseos, nuestra humanidad con lo que Dios quiere decir o hacer. La letra E, me voy a apurar un poquito más. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Esto lo dice Pablo, ¿cierto? En 1 Corintios 2, 4 y 5. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Creo que esto lo compartía el pastor el domingo, me parece que este versículo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué debemos basar nuestra fe? ¿O sobre qué no debemos hacerlo? No la sabiduría humana, claro, es lo que yo le estaba diciendo hace un ratito, ¿quieres meter a Dios en el método científico y demostrar que Dios existe? Eso no va a pasar nunca. Entonces, ¿quieres convencer a los demás usando palabras importantes que parezcas que eres muy, ni siquiera digo espiritual, muy inteligente para convencer a los demás? Dice Pablo, cuando vine a usted a predicarle no vine así. Le demostré lo que estaba predicando con el poder de Dios. ¿Cuál era ese poder o cómo se demostraba? Con sanidad, ¿cierto? Haciendo milagros. Y en el fondo, la prueba más evidente siempre del poder de Dios en una persona, yo creo que es la forma de vivir. Eso es como la evidencia más importante que alguien puede mostrar y puede vivir, o sea, vivirlo uno mismo, pero también mostrar hacia los demás, de decir, mira, esa persona cómo cambió. El Espíritu Santo obrando, que no significa que esa persona ahora es perfecta, ninguno de nosotros lo somos, pero sí como el Espíritu Santo cuando está obrando en una persona se tiene que ver, se tiene que percibir en todo ámbito de su vida, ¿cierto? Tiene que estar algo, tiene que pasar ahí que una a todo lo demás y que todo lo que hace tenga sentido con ese punto. Hay un versículo de Pablo también, que yo lo he dicho otras veces, que ahora no me acuerdo dónde está, pero dice, las cosas que ahora vivo en la fe, las cosas que ahora vivo en la carne, las vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y ese versículo yo, por años, nunca lo pude entender. Después un día, estudiando, y llegó esa revelación de que, claro, Pablo lo que estaba diciendo es las cosas normales que hago ahora, de mi vida cotidiana, ahora ya no las hago simplemente por hacerlas como lo hacía antes, sino que ahora las hago, la uno con otro versículo de Pablo que dice que hagan todas las cosas para Dios. O sea que ahora yo todo lo que hago en mi vida normal, la hago pensando en Él, es para Él, es a ver cómo me conecta eso con Él. Y las que no hago es porque me están alejando. Pero las cosas cotidianas son
las cosas que vivo en la carne, las cosas tangibles. Entonces, esa evidencia es el poder más importante que podemos nosotros mostrar, y para eso no necesitamos entonces predicar, como dice Pablo acá, con palabras persuasivas, ni de sabiduría humana, sino que con ese poder del Espíritu Santo va a ser el que nos va a apoyar. No debemos basar nuestra fe en eso, sino que, tenemos que completar ahí, ¿no? Dice, ¿sobre qué debemos basar nuestra fe? Sobre el poder de Dios sobre el poder y el Espíritu de Dios, o la demostración del Espíritu y de poder, como quieran ponerle ahí. Y más abajito dice, debemos basar la fe en el poder de Dios, ¿cierto? ¿Y sobre qué no la debemos basar? No debemos basarla en la sabiduría humana. Y acá en la letra F viene una palabra más dura todavía de la que yo decía, porque hace un ratito estábamos hablando de que esto de la fe ya no viene a ser una sugerencia, sino que ahora es una exigencia para el cristiano. Pero en la F, que eso está en Isaías 7:9, dice, si vosotros no creyereis, o sea que si ustedes no tienen fe, de cierto no permaneceréis. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Claro, no te vas a mantener, vas a morir. Es así de fuerte. Porque si no crees que Dios existe, si no tienes esa fe de que Dios recompensa a los que le buscan, que Él está en el control, que Él tiene en cuenta lo que me pasa, claro, no vas a avanzar. Ese primer paso que hay que darle, no lo tienes, te quedaste ahí. La fe es la confianza en lo que Dios ha prometido o dicho, que lo que Dios ha prometido o dicho se cumplirá. La vista es lo opuesto a la fe. Si usted puede ver claramente cómo se puede lograr algo, es probable que eso no requiera fe. ¿Recuerda la ilustración del presupuesto de nuestra iglesia? Si hubiéramos escogido operar en lo que sabíamos que podíamos lograr, eso no hubiese necesitado fe. La fe, ya pasé a la 143, ¿cierto? La fe debe estar puesta en una persona, Dios mismo. Si usted u otra persona decide que algo sería bueno que ocurriera y luego guía a la gente a creer y tener fe, usted se coloca en una posición muy peligrosa. La fe es válida solamente en Dios y en lo que Él dice que se propone hacer. Así que hay que tener ojo con eso. Si lo que espera que ocurra procede de usted y no de Dios, entonces usted depende de lo que usted puede hacer. Antes de pedirse a sí mismo, a su familia o a su iglesia que ejerza fe, asegúrese de haber oído mensaje de Dios. Con una fe en Dios, tan solo como un grano de mostaza, nada es imposible. Jesús dijo que sus seguidores harían incluso cosas más grandes que las que Él había hecho. Nuestra fe, sin embargo, debe fundarse en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Sin una fe firme, usted tropezará y caerá. Bien, quiero hacerlo rápido, pero me gustaría leer el capítulo 11 de Hebreos, que como decíamos, Hebreos es este capítulo de la fe, pero en esta versión, que es la de traducción del lenguaje actual. Tengamos en cuenta que dijimos que la fe era la confianza en Dios, ¿vale? Tengámoslo esto en mente porque este es el enunciado que va a repetir durante todo el capítulo en esta versión. No va a hablar de la fe, sino que va a hablar de la confianza en Dios. Si ustedes trajeron su Biblia, léanlo o vayan siguiéndome ahí, pero en su Biblia común, la Reina Valera, y yo voy a ir leyendo esta, y se van a dar cuenta que eso a veces te ayuda mucho ese ejercicio,
porque a uno le hace cambiar algunos conceptos que uno piensa que dice de una forma y cuando lo lee en otra versión ayuda bastante. En el capítulo 11 entonces de Hebreos, yo leo el lenguaje actual y ustedes vayan siguiendo si tienen, bueno, la versión que tengan, pero vamos siguiendo todo el capítulo. Dice, confiar en Dios, o sea, la fe, ¿cierto? Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Abel, y acá va a empezar a hablar de un montón de personajes, dice, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Qué loco eso, ¿no? Porque a veces pensamos que Abel, porque era capo nomás, porque se le ocurrió, y acá dice, no, él confiaba en Dios y por eso es que le dio un sacrificio mejor. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc, otro personaje, confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé, otro personaje conocido, confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Abraham, otro más conocido todavía, confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quien Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios le había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él ya era muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que es la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron. Pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios le ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Abraham, estoy en el versículo 17, Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él le obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo. Y fue como si Isaac hubiese vuelto a vivir. Isaac confió en Dios y por eso le prometió a su hijo Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Jacob, hijo de Dios, y por eso cuando ya estaba por morir, les prometió a sus hijos, a los hijos de José, que Dios los iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. José, otro, confió en Dios y por eso poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses.
el rey de Egipto había ordenado que se mataran a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios también. Y por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podían hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó a rociar la sangre, con sangre en las puertas de las casas de los israelitas. Así el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios, por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron. Bueno, y sigue diciendo, ¿no? Ya vamos en el 30. Los israelitas confiaron en Dios, por eso marcharon alrededor de la ciudad de Jericó. El 31 dice, Rahab, la prostituta, confió en Dios y también trató bien a los espías de Israel. ¿Qué más puedo decir? Versículo 32, dice el autor de Hebreos. No me alcanzaría el tiempo para hablar de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países y como actuaron con justicia recibieron lo que Dios le había prometido. Cerraron boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron al ejército enemigo. Algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos vuelvan a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra, los mataron a espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropa hecha de piel de oveja y de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin un rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas. Dios estaba contento de todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios le había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Amén. Me llama mucho la atención desde el versículo 36 en adelante porque viene hablando de muchas cosas. Desde el principio del 11 viene hablando de muchas cosas espectaculares, ¿no? Cosas que a todos nos gustaría vivir, hacerlas nosotros o ver que alguien los haga cerca nuestro, ¿no? Pero desde el 36 en adelante habla de algo que no hablamos mucho y es que por la fe experimentaron vituperios y azotes, dice la Reina Valera, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados. Y la fe que Dios nos pide no siempre es para hacer cosas espectaculares. A veces, si es necesario, dentro del plan de Dios, para hacer algo más espectacular después, como lo dice acá Hebreos, dice esto, estas personas sufrieron todo eso por la fe que tenían en Dios, pero en realidad ellos no vieron nada de lo prometido. Pero no lo vieron para que nosotros los veamos hoy. Ellos lo vieron de lejos, nada más. No lo pudieron vivir, no lo pudieron disfrutar. Pero dice el autor de Hebreos, ellos vivieron eso para que nosotros lo viviéramos hoy. Y es una lección fuerte, porque nos lleva a preguntarnos qué estoy dispuesto yo de hacer, hasta dónde estoy dispuesto de llevar mi fe. Claro, cuando se habla de hacer cosas espectaculares, estamos todos disponibles para levantar la mano, ¿cierto? Si yo pregunto,
y se me dicen a mí, ¿quieres ir a orar al hospital y que todos los enfermos se sanen? Por supuesto, yo levanto la mano y voy. ¿Quieres que Dios haga aparecer, no sé, oro, que sane a no sé quién, que lo que sea, ¿no? Sí, yo estoy disponible. Pero si Dios dice, ¿quieres sufrir? Porque yo con ese sufrimiento voy a hacer algo para otras personas después. ¿Crees tanto en mí que eso que te suceda va a resultar en una bendición para otras personas? Difíciles las preguntas, ¿no? Vamos en la página 142. Algo que solamente Dios puede hacer. Moisés no podía liberar a los hijos de Israel del ejército del faraón. Josué no podía hacer que los israelitas cruzaran el Jordán. En el Nuevo Testamento, los discípulos por sí mismos no podían alimentar a la multitud. Solo Dios le hará saber lo que Él quiere hacer por medio de usted. Lo que cree en cuanto a Dios determinará lo que usted hará. Si tiene fe en el Dios que lo llamó, entonces lo obedecerá. Y Él hará que ocurra lo que Él ha propuesto hacer. Si a usted le falta fe, no querrá hacer lo que Él quiere. Eso es desobediencia. Jesús preguntó a los que estaban a su alrededor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? En Lucas 6. Con frecuencia Jesús reprendió a sus discípulos por la falta de fe. Esa incredulidad revelaba que realmente no habían llegado a conocer quién era Él. Por tanto, no sabían lo que Él podía hacer, hasta dónde podía llegar. Entonces vamos a responder las preguntas que vienen a continuación, pero podríamos decir de esto que a Dios no le ofendemos cuando nos falta fe. Dios no se siente inseguro, Dios no se siente traicionado, pero sí hay algo que pasa con nosotros cuando nos falta fe y es que nos limita. Podemos vivir cosas más grandes, más importantes, pero cuando nos falta fe, eso es como un techo. Y eso es lo que a Dios le desagrada, porque como cualquier padre, prefiere que sus hijos vivan en la plenitud de lo que Él tiene para nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros ponemos ese techo a veces. Vamos a responder las preguntas. En número 2 dice, ¿cuáles son algunas de las cosas que Dios quería hacer por medio de Moisés? ¿Quién tiene alguna idea? Liberar a su pueblo. Póngale ahí. En la pregunta A. Entonces, una de las cosas que Dios quería hacer con Moisés era liberar a su pueblo. La pregunta B dice, ¿cuáles son algunas cosas que Jesús quería hacer por medio de los discípulos? Quería alimentar al pueblo, sanar a la gente enferma, ¿cierto? Resucitar a los muertos, quería hacer todas esas cosas, quería hacer Jesús por medio de sus discípulos. La pregunta C dice, cuando Dios llama a una persona a unírsele para hacer algo que solamente Él puede hacer, ¿qué requiere de esa persona para que responda? ¿Qué se necesita? Fe, ¿cierto? El tema que estamos tratando. Y esa fe, yo les hago esta pregunta, ¿y esa fe cómo se traduce? ¿En algo? ¿En obras o en obediencia, cierto? Exactamente, porque la fe tiene que demostrarse de esa manera. Ya que es algo que no se puede tocar, bueno, ¿cómo lo demuestro? Obedeciendo, haciendo algo. Si la pregunta D dice, si la persona desobedece, ¿qué indica eso? Que le falta fe.
Y acá en la pregunta E, dice que en el versículo que nosotros tenemos que memorizar, Hebreos 11:6, nos indica de por qué la fe es tan importante. ¿Por qué? A ver. Claro, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que pongámosle ahí. Se requirió fe de parte de Moisés y de los discípulos cuando Dios llama a una persona para que se le una en tareas de dimensiones divinas. Siempre se requiere fe. La obediencia indica fe en Dios, la desobediencia indica falta de fe. Y sin fe, la persona no puede agradar a Dios. Sin fe, una iglesia no puede agradar a Dios. Nosotros enfrentamos las mismas crisis que enfrentaron los personajes bíblicos. Cuando Dios habla, nos exige fe. Nuestro principal problema, no obstante, es nuestro egocentrismo. Pensamos que tenemos que realizar con nuestro propio poder y con nuestros propios recursos las tareas asignadas. Pensamos, no puedo hacerlo, no es posible. Nos olvidamos que cuando Dios habla, revela lo que Él va a hacer, no lo que quiere que nosotros hagamos por Él. Nos unimos a Él para que Él pueda hacer su obra por medio nuestro. No tenemos que ser capaces de realizar la tarea con nuestros limitados recursos o capacidades. Con fe podemos avanzar con confianza y obediencia, porque sabemos que Él va a llevar a cabo todo lo que se proponga. Jesús indicó que lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios, en Marcos 10:27. Y la Biblia testifica que esto es verdad. Amén. Bueno, después ahí el autor cuenta un testimonio de la iglesia, ¿cierto? Que venía hablando antes, eso después para leerlo en casa. Y en la página 145 son unas preguntas también para responder en casa. Yo diría que cuando hagamos algún repaso de esto en la semana, podemos responder estas preguntas, ¿no? La pregunta 3 dice, describa una ocasión en su vida que requirió fe y usted no respondió con fe. ¿Algún testimonio que tengan, que digan, yo esa vez podía haber confiado en Dios y no lo hice y en realidad me quedé ahí, me pasó esto, no sé? Después vamos a hacer un concurso, la mejor historia. Lo vamos a publicar. Claro, hacemos un cortometraje. Después dice, describa una ocasión en su vida que requiera fe en Dios, que requería fe en Dios y usted respondió con fe. Puede ser cuando usted no veía ninguna otra manera de realizar la tarea a menos que Dios lo hiciera a través de usted. Si después de meditar unos momentos no puede recordar ningún episodio, no se preocupe. Lo echamos de la iglesia. ¿Sabe de algo que Dios quiere que usted haga y no lo está haciendo? Escríbalo ahí. En su opinión, ¿por qué es que vacila? ¿Por qué no se atreve a hacerlo? Bueno, eso todo es para contestar en casa. ¿Alguna vez ha deseado hacer suya la oración de los discípulos de aumentanos la fe? Yo ahí le puse sí. De hecho, lo hago siempre. Bueno, todo eso para hacer en casa. ¿Está bien? Bueno.